Bienvenidos una vez más al canal. El día de hoy implementaremos un rectificador monofásico de onda completa eh, tipo puente totalmente controlado, ¿no? En este caso con los tres tipos de carga. En la clase anterior o en el video anterior habíamos revisado el rectificador monofásico de onda completa tipo puente semicontrolado, ¿no? Entonces aquí pueden acceder al video dentro del canal, sección videos, sería este el video, y ahí habría una explicación sobre cómo implementar el rectificador monofásico de onda completa tipo puente semicontrolado, ¿no? Ahora nos basaremos en este circuito para implementar el rectificador monofásico de onda completa tipo puente totalmente controlado que veremos hoy, ¿okay? Entonces bueno, aquí está el video que explica cómo implementar el semicontrolado, ¿no? Y nosotros partiremos de ese circuito para implementar el totalmente controlado, ¿no? Entonces guardaremos este archivo con otro nombre y lo modificaremos para que sea totalmente controlado. ¿Okay? Muy bien, un poco de la teoría sobre este rectificador. Entonces, a diferencia del rectificador semicontrolado, el cual implementamos en la clase pasada y es el que tenemos en este esquemático, donde habrían dos semiconductores, cuatro semiconductores de hecho, dos tiristores y dos diodos, ¿okay? En este caso nosotros implementaremos o el circuito que implementaremos, que es el que se muestra en este título, tiene cuatro semiconductores también. Sin embargo, en vez de tener diodos en la parte inferior, tiene tiristores, ¿ok? Entonces se necesitan cuatro señales de disparo. Las señales de disparo que habíamos logrado para conmutar al tiristor 1 y al tiristor 3 en el circuito semicontrolado, en el rectificador semicontrolado, se van a mantener. Sin embargo, vamos a añadir dos señales más para los tiristores inferiores. Ahora, aquí se observa que en SPICE se han implementado cuatro señales que conmutan a esos cuatro semiconductores, ¿no? Y aquí están las dos señales para los semiconductores inferiores. Entonces, el circuito de fuerza con cuatro señales de disparo hacia las compuertas de los cuatro tiristores. Ok, entonces repasando un poco el funcionamiento de este circuito, para el semiciclo positivo, ¿no? Recuerden que un ciclo está compuesto por dos semiciclos. Un ciclo de una señal sinusoidal tiene dos semiciclos. El positivo, que ustedes pueden ver aquí, y el semiciclo, es decir, el semiciclo positivo, que es cuando la fuente entrega corriente a través de la terminal positiva y regresa a la fuente a través de la terminal negativa, sería el semiciclo positivo. Y el negativo, cuando la fuente entrega corriente a través de la terminal negativa, y regresa, circula por el circuito, como ustedes pueden observar, y regresa a la fuente a través de la terminal positiva. Eso sería el funcionamiento en el semiciclo. Ese sería el semiciclo negativo, ¿no? Muy bien, semiciclo positivo, ¿quiénes conducen? Cuando se ha enviado la señal de compuerta a los dos tiristores, circula a través del tiristor 1, la carga, tiristor 2, regresa a la fuente, la corriente. Entonces observen de que se necesita que tanto el tiristor 1 como el tiristor 2, ¿no?, los que están en diagonal, conmuten al mismo tiempo, ¿okay? Ya que si uno de los dos no se conmuta o no se dispara, eso va a ocasionar que no exista circulación de corriente a través de esta malla que se forma. Muy bien, entonces
se puede concluir aquí que la señal de disparo que va hacia el tiristor 1 es la misma que la que va hacia el tiristor 2. ¿Ok? Ahora, semiciclo negativo. Corriente sale por la terminal negativa, va hacia el tiristor 3, carga, tiristor 4, regresa a la fuente por la terminal negativa. ¿Qué es lo que se observa? Que la señal que se necesita conmutar al tiristor 3 y al tiristor 4 simultáneamente. Entonces podemos emplear la señal de disparo del tiristor 3 para enviarla al tiristor 4. Muy bien. Y es lo que haremos básicamente, ¿no? Entonces nosotros ya habíamos generado las dos señales de disparo. Aquí podemos ver las señales de disparo para un ángulo de disparo muy aproximado a 90 grados. Se tiene la rectificación en un ciclo. Un ciclo de una señal de 60 Hz es 16,67 milisegundos muy aproximadamente, y entonces aquí tenemos aproximadamente ese ciclo, ¿no? Dos rectificaciones en un solo ciclo, lo que nos representa claramente un rectificador de onda completa totalmente controlado, ¿no? Ok. Bueno, quisiera añadir algo más, ¿no? Con respecto al rectificador de onda completa totalmente controlado, este es de tipo puente, ya que observen que aquí hay un puente rectificador. Muy bien. Ahora, yo puedo también implementar un rectificador de onda completa, pero sin tener un puente, ¿no? Y solamente lo haría con dos semiconductores. Entonces, por ejemplo, este circuito implementa un rectificador de onda completa, no es de tipo puente, y bastan dos semiconductores. En este caso este es un rectificador no controlado, ya que no tengo tiristores sino diodos. Aquí ya tengo un rectificador totalmente controlado y lo he logrado solo con dos tiristores. ¿Cuál es la característica o qué debo disponer para poder implementar esta rectificación, este circuito? Bueno, observen la carga. Necesito una fuente con toma central, ¿ok? Entonces este es un transformador con tap central, ¿no? Necesito las dos líneas y necesito el tap, ¿no? Donde conectar el neutro. Ahora, eso es imprescindible para poder implementar este tipo de rectificador, ¿no? En el que solamente necesito adquirir dos tiristores, ¿no? Bueno, entonces habíamos mencionado cómo íbamos a hacer conmutar a los tiristores inferiores, ¿no? Recuerden, tiristor 4 y tiristor 3, la misma señal de disparo, perdón, y tiristor 2 y tiristor 1, que ya lo teníamos, esa señal de disparo, van a tener la misma señal de disparo. Entonces repetimos la señal de disparo que obtuvimos para el tiristor 1 hacia el tiristor 2, y la señal que generamos para conmutar al tiristor 3 la vamos a repetir y la vamos a emplear para conmutar al tiristor 4. Muy bien, entonces bajo esa filosofía regresamos al circuito y hacemos los cambios respectivos, ¿no? Entonces vamos a necesitar dos tiristores, lo copiamos, lo pegamos, nos deshacemos de estos diodos, cátodo, ánodo, este tiristor se va a llamar tiristor 4, y este tiristor se va a llamar el tiristor 2, tiristor 2, ¿ok? Muy bien, señales de disparo. Entonces necesitamos esta señal que conmutaba al tiristor 1 para enviarla hacia el tiristor 2. Reflejamos, control I, reflejamos también, ok. Esta señal
la vamos a enviar al tiristor 4, también la vamos a replicar. Muy bien. Con lo cual ya habríamos implementado el rectificador. Sin embargo, ¿sí? Ahí estaría listo, correcto. Entonces guardamos, simulamos. Vemos las señales, actualizamos los ejes, ¿ok? Y aquí observamos de que tenemos rectificación de onda completa, ¿ok? ¿Por qué rectificación de onda completa? Tenemos el primer periodo de la señal del voltaje de alimentación, señal amarilla, ¿no? Tiempo 0 hasta, perdón, podemos cambiar a la primera traza y observamos de que en este periodo, ¿no?, tenemos dos rectificaciones, ¿okay? La corriente circula dos veces, rectificación de onda completa. El análisis es similar al que teníamos anteriormente. Quisiera recalcar una diferencia, ¿no? Veamos el efecto de una corriente de una inductancia más alta, por ejemplo 30 milihenrios, o podría ser el valor anterior que era 10, y la resistencia la reducimos para que el circuito sea predominantemente inductivo. Okay. Simulamos. Okay. Vemos el voltaje de salida y observen que ahora en el voltaje de salida, ¿no?, en este intervalo de aquí, ¿no?, cuando se da el cruce por 0 en el voltaje de alimentación, en ese instante donde está el cursor 1 y donde ubicaré el cursor 2 en este instante de aquí, que es cuando la corriente se extingue, ¿no?, yo tengo ahora que el voltaje de salida es negativo. En un rectificador el voltaje de salida puede ser negativo. Lo que no puede ser negativo o no será negativo será la corriente, ¿no?, en un rectificador. Entonces este efecto del voltaje de salida lo que logra es disminuir el voltaje promedio, el voltaje DC. Entonces, si ustedes recuerdan el rectificador semicontrolado, vamos a abrir el rectificador semicontrolado. Y observamos el voltaje de salida. Recuerden, semicontrolado, dos diodos en la parte inferior, dos tiristores en la parte superior. Observarán lo siguiente. Luego del cruce, bueno, ajustemos la carga para que tenga el mismo valor. Habíamos disminuido la resistencia a 1 ohmio y se mantenía la inductancia a 10 milihenrios. La FEM era de 50 voltios y en el rectificador totalmente controlado la FEM es de 50 voltios. ¿No? Verifiquemos nuevamente: 1 ohmio, 10 milihenrios, corriente inicial 0. Muy bien. Regresamos al rectificador semicontrolado.
podemos dar clic en play nuevamente, vemos el voltaje de salida, ¿no? Y observen de que en este instante, ¿no?, el voltaje de salida después del cruce por cero permanece en un valor muy cercano a cero. Recordemos que en realidad esto es menos 1.6 voltios, que es lo que tenemos aquí marcando con el cursor 2, aquí, no en el tiempo sino aquí en el eje Y, menos 1.6, debido a que en ese intervalo la corriente se extinguía, ¿no? Estamos en el semiciclo negativo, perdón, estamos terminando el semiciclo positivo y estaba conduciendo tiristor 1, el tiristor 1, la carga, diodo 2 se extingue, llegamos al cruce por cero, no podía haber corriente a través de la fuente, como lo veíamos aquí, no había corriente a través de la fuente, por lo tanto ya el diodo 2 no puede conducir, ¿no?, porque si no habría conducción con corriente, habría corriente hacia la fuente, no puede darse eso. Sigue conduciendo el tiristor 1, en este intervalo sigue conduciendo el tiristor 1, observen la señal amarilla, no se ha hecho cero, antes estaba conduciendo el tiristor 1 y ahora se mantiene conduciendo, la corriente está disminuyendo, pero lo hace ahora a través, la circulación se completa o la malla se completa con la conducción del diodo 4, ¿no? Es decir, la corriente está circulando desde la fuente, tiristor 1, la carga, diodo 2, llegamos al cruce por cero del voltaje de alimentación, la corriente circula ahora por el tiristor 1, la carga, y ya no por el diodo 2, sino por el diodo 4, y se forma esta malla que ustedes observan aquí. Muy bien, y en ese intervalo están activados los dos, el tiristor 1, el diodo 4, voltaje de activación era de 0.8, el voltaje de activación del diodo también es de 0.8, debido a la presencia del multímetro, está midiendo voltaje positivo aquí, voltaje negativo acá. Si estos dos tiristores están activados, representan fuentes de voltaje. Podemos ver el equivalente del tiristor, y es muy similar para el diodo. Y aquí se observa de que cuando están activados hay un voltaje BF, ¿no? Si despreciamos la resistencia de encendido y la inductancia de encendido, tendríamos BF, ¿no?, entre las terminales ánodo-cátodo cuando el tiristor está activado y este switch está cerrado, ¿no? Entonces esto se representa como una fuente de voltaje BF, también de voltaje BF, donde el positivo de la fuente está en el ánodo, el negativo en el cátodo, lo mismo en el diodo. Por lo tanto, aquí yo tendría dos fuentes de voltaje en serie que me darían una magnitud total de BF más BF por 2, es decir, 1.6 voltios, ¿no? Positivo en el ánodo, negativo en el cátodo, ¿ok? Pero como el voltímetro está ubicado de esa forma, está leyendo menos 1.6, que es lo que nos marca el cursor 2 en este punto de aquí, menos 1.6. Entonces, prácticamente es un voltaje nulo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que observamos? Que en este intervalo, ¿no?, después del cruce por cero y hasta que se dé el siguiente disparo, observamos de que no aparece voltaje de salida negativo. Aquí, debido a que la corriente es continua, no aparece la FEM. Veamos o ajustemos la carga para que aparezca un poco más la FEM. Hagámoslo menos inductivo al circuito. Simulamos. Ya tenemos una conducción discontinua, muy bien. La corriente se hace cero en un intervalo. Y en este punto de aquí la corriente es cero y luego aparece la FEM, ¿no? Nos concentraremos en este punto de aquí cuando el voltaje de salida es menos 1.6, que es prácticamente despreciable, aproximadamente cero, ¿no? Entonces, ¿qué se observa? Si el voltaje de salida no es cero, no es negativo, eso es lo que estamos observando. ¿Qué es lo que sí observa? A ver, luego del cruce por cero, cuando empieza la extinción de la corriente, el voltaje de salida es prácticamente nulo, pero no es negativo de forma considerable. Si es negativo de menos 1.6,
pero no es negativo considerablemente, ¿no? Digo considerablemente porque en el rectificador totalmente controlado vemos lo contrario, ¿no? Entonces tenemos el totalmente controlado, lo tenemos aquí, vemos el voltaje de salida, vemos las formas de onda en el intervalo en el que luego del cruce por cero la corriente, observen que no demuestra de que se está extinguiendo. Ahora la corriente de la fuente no es cero, ¿no? Pero me gustaría que nos concentremos en esta etapa de aquí. El voltaje de salida sí es negativo, observen la señal azul, ¿ok? Sí es negativo el voltaje de salida, y eso tiene como consecuencia disminuir el voltaje promedio de C. Muy bien. Y en un rectificador buscamos que tanto voltaje de salida promedio y corriente de salida promedio sean los más altos, con la intención de que la potencia entregada, que es igual al producto del voltaje de salida promedio por la corriente de salida promedio, en este caso sean lo más alto. Pero si el voltaje de salida promedio disminuye, ya que el voltaje de salida promedio es el área bajo la curva neta en un ciclo, ¿no? Desde tiempo cero hasta donde termina el primer ciclo del voltaje de alimentación, observemos que el área bajo la curva, en este caso tengo área positiva, nuevamente área positiva, pero porciones de área negativa. Por lo tanto, el voltaje promedio se disminuye, ¿okay? En el semicontrolado no ocurre eso. Recuerden de que aquí en el semicontrolado no tengo porciones de área de voltaje de salida negativo, y entonces el voltaje promedio es mayor. ¿Cómo solucionamos esto? Bueno, ¿o qué hacía que en el semicontrolado esto se solucione? Si ustedes recuerdan del rectificador de media onda, si yo lo simulo sin un diodo de paso libre, voy a también tener voltaje de salida negativo. Entonces, ¿cómo solucionamos este problema? Asignamos o agregamos justamente eso, ¿no? Un diodo de paso libre. Entonces, para ello buscamos un Simscape Power System Specialized Technology, Fundamental Blocks, Power Electronics, diodo. Ok, tenemos un diodo, lo arrastramos, lo rotamos, muy bien, lo reconectamos, bueno, podríamos conectar aquí, mover este medidor de corriente hacia acá, conectamos el diodo, creo que podríamos dejarlo donde estaba, ¿no? Vamos ahora a tener dos corrientes más. Antes de ello, esta corriente de salida la vamos a ubicar acá, dado que es la corriente de salida real. Conectamos una etiqueta nueva.
perdón, esto lo ubicamos aquí, lo pegamos acá, control R, cambiamos el nombre, corriente del puente podríamos llamarle. Esta corriente de acá, rotamos, podríamos llamarle corriente del diodo. Podríamos agregar un scope donde observemos voltaje de salida o no, esto lo podremos hacer de esta forma. Aquí visualizaremos la corriente del diodo. Esta corriente de aquí. Y finalmente la corriente del puente. Muy bien, simulamos. Vemos las señales. Ok. Habíamos decidido hacerlo un poco más menos inductivo el circuito. Y observen que ahora el voltaje de salida ya no es negativo luego del cruce por cero y en ningún momento. ¿Ok? Observen que en ese instante en que el voltaje de salida es cero, prácticamente cero, en realidad es menos 1.7, ¿no? A ver, perdón, voltage measurement 1 es menos 0,8 en realidad, ya no es menos 1.6 porque está conduciendo el diodo de paso libre, la corriente del oscilograma 3, hay corriente a través del diodo de paso libre, solamente hay un semiconductor a través del cual la corriente de la carga de salida se está extinguiendo. Observen que ya el puente ya no circula corriente a través del puente y por lo tanto tampoco hay corriente a través de la fuente. Si no hay corriente a través de este puente, no hay corriente a través de la fuente. ¿Okay?
eh, la corriente del puente es esta, ¿no? Entonces, si no hay corriente aquí, eso quiere decir que no hay corriente a través de ninguno de estos dos ramales, ni a través de este ni a través de este. Si no hay corriente a través de este, no puede haber corriente a través de la fuente. Recuerden que no puede, bueno, no existe corriente a través de la fuente. Si no hay corriente a través de este ramal, tampoco hay corriente a través de la fuente en ninguno de los dos semiciclos, perdón, en el intervalo que estamos analizando, ¿no? Recuerden que estaba conduciendo tiristor 1, tiristor 2, y ahora cuando la corriente se empieza a extinguir, circula a través del diodo, de este diodo. Muy bien, entonces estamos comprobando, ¿no?, que cuando ubicamos el diodo de paso libre, el voltaje de salida ya no es negativo luego del cruce por cero, que era lo que sí ocurría cuando no tenía el diodo de paso libre. Simulemos nuevamente sin el diodo de paso libre. Y observen de que ahora sí existe voltaje de salida negativo luego del cruce por cero del voltaje de alimentación. Obviamente no hay corriente a través del diodo del paso libre porque está desconectado, ¿no? Entonces, ubiquemos nuevamente el diodo de paso libre, simulamos, ¿ok? Y es lo que queríamos verificar y comprobar, ¿no? El voltaje de salida ya no es negativo en un rectificador totalmente controlado cuando ubicamos un diodo de paso libre. Aquí está el oscilograma que muestra la corriente del diodo de paso libre, ¿no? Ok. Entonces, esa sería la implementación del rectificador totalmente controlado, tipo puente, ¿no? Muy bien, entonces les agradezco por su atención, suscríbanse, denle like y nos vemos en un próximo video. Muchas gracias, pasen bien.